Hace unos días se aprobaba en el Congreso de los Diputados la toma en consideración para modificar el reglamento de este y así que se puedan retirar las credenciales a periodistas que no cumplan una serie de normas durante las ruedas de prensa. En Periodismo en Vena hablaremos sobre si esta modificación era necesaria y sobre las luces y sombras de esta propuesta. Nada más que se aprobó por 176 votos a favor esta toma en consideración de la modificación del artículo 98 del reglamento del Congreso de los Diputados. Son muchas las voces en una y en otra dirección que han calificado y han opinado sobre esta propuesta. En primer lugar, hay que decir que este cambio lo que hace es aplicar una serie de sanciones a aquellos periodistas que durante las ruedas de prensa no cumplen una serie de normas. Las voces contrarias dicen que esta medida lo que hace es atacar directamente la libertad de prensa porque no van a permitir las preguntas incómodas. Personalmente creo que las personas que han visto este cambio en el reglamento como un ataque a la libertad de prensa, creo que se están equivocando. ¿Por qué digo eso? Pues porque evidentemente las ruedas de prensa me da lo mismo que sean del Congreso de los Diputados, del Senado, de un ayuntamiento o de una diputación o de un gobierno autonómico, nunca se pueden convertir en un espectáculo. Y desgraciadamente, las ruedas de prensa del Congreso de los Diputados desde hace ya bastante tiempo, en muchas ocasiones, se convierten en un espectáculo, que debería horrorizarnos ya no solo a los periodistas, sino a la ciudadanía en general. Luego hay que tener en cuenta una cosa, las medidas y las normas de conducta que se incluyen en ese cambio de reglamento son básicas. No van y no prohíben las preguntas incómodas. Sí prohíben, por ejemplo, que si no tienes el turno de palabra que te dé el jefe de prensa de la persona que esté compareciendo, no puedas intervenir. Incluye el no poder, por ejemplo, entrar en sitios privados del Congreso de los Diputados. También incluye hacer las preguntas con educación. Por lo tanto, en ningún caso las medidas y esas normas que se van a imponer son un ataque a la libertad de prensa. Dicho esto, estos son las luces y yo creo que sí es necesario articular una serie de sanciones para aquellos periodistas, para aquellas personas que están acreditadas, cumplan unas normas básicas, sí que considero que es necesario. Ahora estos son las luces, ahora vamos a las sombras. Las sombras son que, según ese cambio en el reglamento, se va a crear un consejo consultivo, que es quien va a determinar según la infracción si es grave, si es leve o si es muy grave. Dependiendo de cómo sea la infracción, se puede retirar la credencial de prensa durante un periodo de unas semanas, unos meses o incluso de por vida, algo que también puede afectar al propio medio de comunicación para el que trabaja ese periodista. Entonces, en ese consejo consultivo la clave está en quién lo va a formar, porque si evidentemente ese consejo consultivo solo está compuesto por personas del gobierno de turno, por diputados del gobierno de turno, sí es verdad que se puede correr el riesgo en que la gente pueda dudar de la imparcialidad a la hora de denominar si una infracción ha sido leve, grave o muy grave. Por lo tanto, es necesario, como siempre requiero, la autorregulación. En este punto también hay que decir algo muy curioso y que me llama mucho la atención. Tanto la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, como la Asociación de Periodistas Parlamentarios, en algún comunicado público ya han puesto que van a estar en ese consejo consultivo. Me extraña. Cuando, por ejemplo, la Red de Colegios de Periodistas de España, ya desde febrero del año pasado hemos estado trabajando y demandando que es necesario hacer este reglamento, nadie del Congreso de los Diputados se ha puesto en contacto con nosotros. Es más, hemos preguntado si ese Consejo Consultivo ya se está constituyendo y nos dicen que no. Por lo tanto, o miente la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de Periodistas Parlamentarios al decir que van a formar parte de ese Consejo Consultivo, o desde el Congreso, desde los propios grupos que han impulsado esta medida, están mintiendo, por ejemplo, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas. Por lo tanto, es básico que ese Consejo Consultivo estén organizaciones profesionales, para que así se pueda garantizar la independencia de las decisiones que tome ese Consejo Consultivo. Otra sombra evidente, me parece muy bien haber adoptado esta medida,
pero creo que hemos perdido una ocasión de oro para también poner sanciones a los otros actores dentro de una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. ¿A qué me refiero? Pues primero a los jefes de prensa y luego a los comparecientes, a los representantes públicos. Yo creo que era buen momento y demostraría que de verdad se quiere acabar con esa falta de coherencia y falta de ética en las ruedas de prensa, que por ejemplo se obligara también con un reglamento a los jefes de prensa que en los turnos de palabras los distribuyan con todos los medios de comunicación independientemente de la línea editorial de estas. Y algo muy importante y muy básico. ¿Por qué no se ha aprovechado la ocasión y se hace un reglamento para que también se sancione a aquellos políticos que en las ruedas de prensa, por ejemplo, no responden a las preguntas de personas acreditadas? ¿Por qué no se pone un reglamento que se sancione a los políticos que en las ruedas de prensa del Congreso de los Diputados, cuando un periodista les pregunta un tema, contestan algo que no tiene que ver con la pregunta hecha por el compañero? Si esto se hubiera hecho, pues sí que podríamos entender que sí que se quiere avanzar y se quiere mejorar en todos los sentidos. Algo también que me ha llamado mucho la atención recientemente, cuando en una rueda de prensa una de las personas acreditadas se saltó el turno de palabra, que me parece una falta de educación hacia los compañeros, hacia el propio representante político, todos los integrantes, todos los periodistas que estaban en esa rueda de prensa se marcharon como modo de protesta. Me parece muy bien, chapó. Me parece una decisión muy acertada. Pero también tengo que decir, ¿por qué no adoptamos esa valentía cuando un político no responde a la pregunta de un periodista? ¿Por qué no somos tan valientes cuando, por ejemplo, se hacen ruedas de prensa sin preguntas? ¿Por qué en ese momento todas esas mismas personas no han cogido y se han retirado y se han ido de las ruedas de prensa? Esto ya es una autocrítica, deberíamos hacérnoslo mirar como periodistas, porque en esas situaciones, cuando llevamos reclamando que ante una rueda de prensa sin preguntas, independientemente de quién sea el partido político, la agrupación, la entidad que la convoque, deberíamos irnos todos los periodistas. En esos casos se dice que es que no se puede ir porque se vulnera el derecho a la información y porque los editores obligan a los compañeros a quedarse en las ruedas de prensa. El otro día, cuando se retiraron ante una falta de educación de una persona acreditada en la rueda de prensa, se fueron todos. Entonces, seamos valientes. Por lo tanto, y a modo de resumen, esta modificación del reglamento me parece adecuada, necesaria, creo que va a servir para mejorar el desarrollo de las ruedas de prensa en un sitio como es en la Cámara Baja. Pero dicho esto, ahora hay que esperar a quiénes van a ser los integrantes del Consejo Consultivo que va a decidir el grado de las infracciones de los periodistas cuando no cumplan las normas. Y lo importante, como decía antes, hemos perdido una ocasión de oro, la profesión y la libertad de prensa y el derecho a la información, para que también se hubieran fijado unas normas para los jefes de prensa y en especial y sobre todo para los representantes políticos.